Con celestial armadura en la tierra entraré, la batalla es de nuestro Señor. Y no hay armamento que nos pueda herir, la batalla es de nuestro Señor. A cada uno de ustedes, el día de hoy me han invitado para poder realizar una lección. Primera vez que hago algo así en vivo y a través de la cámara, así que va a ser un poco extraño, pero yo creo que uno se acostumbra. Y primero que todo agradecer, y agradecer porque, bueno, voy a hacer un comentario una vuelta que voy a dar, que es también de introducción para el tema que vamos a ver el día de hoy. A mí me gusta agradecer, podría agradecer por la invitación, pero más que nada agradezco porque hay hermanos fieles, hermanos que en algún momento han escuchado el Evangelio y que han obedecido. Agradezco porque estos hermanos han puesto también a disposición de las congregaciones de su parte, de sus conocimientos, de sus talentos que Dios le ha dado primeramente. Y estas habilidades y destrezas que cada uno han recibido de Dios, ellos las han querido devolver de cierta forma. Y es por eso también que gracias a estos hermanos podemos realizar actividades como las que tenemos el día de hoy a través de nuestras cámaras, a través de nuestros computadores, de nuestros teléfonos, haciendo uso de las tecnologías y es por iniciativa de algunos hermanos que realmente les gusta esta comunión, que estemos juntos. Y de eso siempre estoy agradecido, de que hayan hermanos dispuestos a devolverle a Dios un poco de sus talentos que Él mismo le ha dado. Es algo de devolver, creo yo, primeramente. Así que de eso agradecido siempre y sea quien sea el que esté acá del otro lado. Ese es como lo que tengo siempre en mi mente, mi principal agradecimiento. Y yo creo que más que nada una responsabilidad o una deuda el poder aceptar estas invitaciones, más que algo que uno quiera hacer, por decirlo así. Yo pongo por delante lo que sea de la voluntad de Dios. Y si hay algo que les pueda compartir en este día, bueno, que así sea. Y un poco de eso quiero hablar hoy en día. Voy a tomar acá mis apuntes. Vamos a estar, no sé si llamarlo como una enseñanza, una edificación. Quisiera pensar que más que nada una reflexión, un repaso de ciertas enseñanzas clásicas que cada uno habrá tenido y una aplicación. Vamos a tratar de hacer aplicaciones de acuerdo a esta reflexión. Bueno, para comenzar, como sabemos todos, tenemos nuestra salvación que depende de cada uno de nosotros. La salvación es personal, otro hermano no me va a salvar, él no me va a salvar a mí. Pero sí, muchas de las actividades que debemos hacer mientras estemos en nuestro tiempo en esta tierra, va a ser en contacto con todos nuestros hermanos, va a ser de colaboración, va a ser un trabajo colaborativo y yo tengo que poner de mi parte. Y hoy vamos a hablar de este tema, del trabajo colaborativo. Y usted ya inmediatamente no sé, supongo que estará pensando ya en Pablo y sus colaboradores, como él lo menciona muchas veces. En Filipenses, ahí, por ejemplo, llama a Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, y tenía muchos más. No vamos a estar enfocando tanto en Pablo, pero sí en este sentido de colaboración, de trabajo colaborativo. Y podemos partir, a ver, voy a compartir mi pantalla. Acá. Ya, espero que se vea bien. La diapositiva que puse recién es solamente un apoyo. Si es que no la puede ver bien, si es que se ve muy chico en su teléfono, no se preocupen, igual vamos a estar hablando todo lo que está en las diapositivas. Y vamos a hablar un poco del trabajo colaborativo. Bien, vamos a repasar primero unos trabajos colaborativos que pasaron desde los primeros tiempos de los cristianos. Y mencionarlo simplemente, la Biblia es una colaboración de muchos autores, muchos libros que tenemos, cada uno escrito por distintas personas y al final lo recolectamos y lo tenemos. No fue un trabajo de una persona, no fue un trabajo ni siquiera de unas pocas personas, fue de muchos autores. Y la Biblia en su traducción y en su edición y lo que podemos tener hoy en día traducido a nuestro idioma y a los idiomas de nuestros hermanos en todo el mundo, también ha sido un trabajo colaborativo.
puede haber nacido de la idea de un hermano, de una persona, pero finalmente esto no se puede llevar a cabo si no es un trabajo colaborativo, o no fácilmente. El evangelismo desde el trabajo en los apóstoles, y aquí, como les digo, estoy hablando de los primeros cristianos. E imagínense en aquellos tiempos que estábamos hablando de Hechos, los 3000 que se bautizaron primeramente y toda la gente que iba creyendo en aquellos tiempos. Partió todo desde el núcleo, desde los que estuvieron con Jesús, recorriendo con Él en su vida, y de ahí ellos, ese grupo, tuvo que empezar a masificar todo este mensaje, un trabajo que debe haber sido demasiado arduo, de mucho tiempo, mucha paciencia, pero se realizó en colaboración. Y los viajes evangelísticos también fueron apoyados por muchos hermanos que prestaban sus hogares, daban de lo suyo, sustento, alimentos, tantas cosas, abrigo, cuidados. Había un trabajo colaborativo realmente maravilloso en aquellos tiempos. Y vamos a estar viéndolo más en detalle. Ahora vamos a irnos un poquito al mundo. ¿Ya? Vamos a ver otros trabajos colaborativos que han llenado nuestra sociedad. ¿Ya? Tenemos Internet. Internet que fue creada también por un trabajo colaborativo. A alguien se le ocurrió la idea, tenía este concepto y después se llevó a cabo. Y de ahí han salido muchas cosas, por ejemplo, las redes sociales, estos mismos chats, videollamadas que estamos disfrutando el día de hoy. Ha sido un trabajo de alguien que se le ocurrió, tal vez vio algunas películas, esto de los hologramas, y se le ocurrió que podíamos hacer algo como esto. Los smartphones, la Smart TV, todas estas cosas que están llenas de tecnología son trabajos colaborativos que los podemos usar para bien, para mal, y cosas que están tan integradas incluso en nuestro cotidiano vivir. Hoy día se trabaja poco con dinero, ya se ha creado un sistema para que no tuviéramos que andar con dinero, el sistema de WebPay, crédito, Visa, Mastercard y otras tantas tarjetas que hay hoy en día. Bueno, la idea es no meterse en muchas deudas, pero está la opción de estas cosas y a alguien se le ocurrió, simplemente y aparecen ahora en nuestro cotidiano vivir y prácticamente están integradas todas estas cosas en nuestra vida. Y nosotros tendemos o creemos o esperamos realmente estar usando todas estas cosas para bien, pero todas partieron de la iniciativa de algún loco, por decirlo así, de algún tipo fantasioso o soñador que se le ocurrió que se podían hacer estas cosas, realmente. Y con el tiempo, con colaboración, fueron llevándose a cabo. Y hoy en día han formado parte de nuestra sociedad. Quizás alguno de ellos ni siquiera pensaba que iba a tener éxito en muchas de estas cosas, pero hoy en día la tenemos. Vamos a hablar un poco más de algunas de estas cosas más adelante también. Y hoy en día también podemos ver muchos, y esta es una de las cosas que me anima mucho, los trabajos que sí se están haciendo en las congregaciones, que realmente es una de las cosas que me llama mucho la atención ahora y que de hecho, yo creo que una de las principales cosas que me ha animado también a estar acá en este momento, ver que ha sido un trabajo tan colaborativo, por ejemplo, tener 37, 38 días, creo ya, de estudios seguidos, un esfuerzo ahí tremendo de los hermanos de estar con las ganas, de animarse, darse ánimo, estar constantemente participando acá y organizando todo esto es realmente algo motivante. Y muchas otras cosas que se han realizado. Bueno, voy a mencionar un par de cosas. Hay cristianos que han hecho ya portales web dedicados a la palabra, al evangelio, a la edificación de los hermanos, por iniciativas de ellos y también hay ayudados, es un trabajo colaborativo. Los documentos y estudios que muchas veces hemos tenido, muchos nos hemos apoyado, yo creo, sabemos, hacíamos ahí un homenaje al hermano Bill, Reeves, Wayne Partain, muchos ya habremos leído y ocupado de sus textos. El que no lo haya hecho, que levante la mano. No, yo creo que todos alguna vez hemos tomado algo de ahí. Ahora hemos tenido también, han aparecido cosas como estudios solamente en audio, que han sido muy buena idea. A alguien se le ocurrió empezar a grabar, empezar a enviar por WhatsApp, por distintos medios. Video estudios también ha sido algo más didáctico aún, que pareciera que las cosas no entran más por la vista y es un poco más fácil que ir al libro y leer. También hay gente que ha hecho buenos video estudios, animaciones. Ahí me recuerdo a mi hermano Antodey también que nos envía esas buenas resúmenes de los libros. Son muy entretenidos y a alguien se le ocurrió hacer eso y se realizó. Jornadas de estudio que también se han hecho muchas con el ánimo de intensificar nuestro conocimiento, de apoyarnos, de estar más unidos y que venga un hermano a visitarnos también muchas veces y poder atenderlo, estar con él. Esas cosas también
parten de la iniciativa de algunos hermanos, jornadas de canto, voy a ver, voy a tirar toda la lista. Jornadas de canto, campamentos de jóvenes, imágenes que hemos visto por ahí, yo creo que sabemos que estas cosas, de ahí han salido muchas cosas buenas, incluso se han conocido muchas parejas de jóvenes, jóvenes cristianos que han crecido también y gracias a estas iniciativas de algún hermano, tal vez no se le ocurrió que iba a pasar así, tal vez sí, pero sí han salido muchas cosas buenas de todas estas actividades, estas iniciativas. Y que estas sean de ánimo para nosotros, para cada uno, para primero atreverse muchas veces a pensar cosas distintas. Y precisamente, ahora que estamos un poco más encerrados, puede que sea un buen momento para reflexionar en ciertas cosas. Y vamos a poner énfasis, por ejemplo, en mi trabajo como cristiano, cómo había estado siendo hasta ahora, hasta hace un tiempo. Pensar tal vez en mis talentos particulares, para qué soy bueno, tal vez no lo he pensado tanto. ¿Cómo puedo poner a disposición de los hermanos de las congregaciones mis talentos particulares? Y mis proyectos futuros, yo creo que es un momento ideal, ahora que tenemos tiempo para proyectarnos hacia el futuro y poder organizar muchas cosas, nuevas cosas, mejores cosas, animarnos. Y partiendo por nuestras congregaciones, también es importante mencionarlo, partiendo de ahí, nuestras congregaciones, de poder organizar ciertas cosas que nos vayan edificando a todos, que vayan siendo de provecho. Y verlo como les decía al principio, simplemente tomen sus talentos, como podemos leer ahí en la parábola de los talentos, que refiere a dinero, pero bueno, siempre también lo hemos visto como los talentos de cada uno. Tomemos nuestros talentos y veámoslos como una deuda. Tomemos nuestros talentos y veámoslos como una deuda. ¿Por qué? Porque esos talentos no los ganamos muchas veces nosotros. Tal vez nuestras mentes son un poco más ágiles para algunas cosas, para los números, para memorizar, para tantas cosas. Tal vez nuestro físico más privilegiado, somos más ágiles, podemos llegar a más lados caminando, hablarle a más personas. Tómenlo como una deuda. Los talentos que usted considere que tiene, primero tómelos como una deuda y trate de devolvérselos a Dios. Que sea esa nuestra mentalidad. Y vamos a ver, a mí me gusta, para poder ordenar un poco esto, vamos a dividir un poco los trabajos, o sea, con el sentido de poder responder a lo que veíamos recién, a las reflexiones. Vamos a tratar de separar un poco las tareas que hay en las congregaciones, o los ministerios, llamémoslo así, y así poder ordenar un poco nuestras ideas, porque algunos, sobre todo los jóvenes, a veces podemos decir, ¿en qué ayudo? ¿Para qué seré bueno? ¿Quién me necesita? ¿Para qué soy bueno? Así que vamos a ver Hechos, vamos a ir al primer texto de este día. No vamos a ver tantos textos, como les dije, mi intención no es que sea tanto una enseñanza, sino que más que nada una reflexión de cosas que hemos visto ya muchas veces. Hacia el final de Hechos, capítulo 2, hacia el final del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, vamos a leer ahí una parte del versículo 37 hasta el versículo 47. Le voy a pedir a mi hermano César si me puede ayudar ahí un poco con la lectura. Ok. Del 37 al 43, a 47. 47. Perfecto. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaban solemnemente, y les exhortaban, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles.
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Perfecto, muchas gracias, hermano. Eso. A mí me gusta mucho este segmento, lo encuentro particularmente bueno, Hechos 2 en general. Si es que queremos ver cómo era la organización o cuáles eran las tareas que tenían las congregaciones. Y vamos a hablar un poco de esto. Ahí resalté algunas palabras, por ejemplo, en el 38 dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Eso tiene que ver, vamos a ver un primer ministerio, por llamarlo así, que sería la evangelización. Es una tarea que debemos hacer todas las congregaciones. Más adelante resalté, versículo 42, la enseñanza de los apóstoles. Y eso tiene que ver con la enseñanza, con la educación cristiana de todos nosotros, que también es algo que sabemos debe estar en cada congregación. La comunión, el partimiento del pan y la oración. Y eso tiene que ver con la comunión y con la adoración. Es que es algo que, bueno, está de más decirlo, debe estar en nuestras congregaciones. Y por otra parte también, ahí vemos varios pasajes dedicados a lo que es el servicio. Dice, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Y día tras día continuaban unánimes, dice, bueno, y sigue ahí el texto. Y ahí resalté algo que no voy a hablar todavía, lo voy a hablar hacia el final, si es que recuerdo, a veces se me van las cosas. Dice, hallando el favor con todo el pueblo. Vamos a hablar un poquito ahí de esa frase, pero hacia el final. Ya. Vamos a hablar un poco entonces de cada una de estas cosas que he mencionado, de estos ministerios. Ya, la evangelización. Esto es algo que ya, bueno, está de más decirlo, debemos hacerlo, es una tarea que se debe realizar. Y acá ellos están realmente enseñando lo mismo que habían recibido primeramente de Jesús. Les voy a leer ahí, no es necesario que vayan, pero sí voy a leer hacia el final de Mateo, capítulo 28, donde dice el Señor a sus discípulos ya resucitados, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es lo que estaban diciendo en ese momento en Hechos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La enseñanza, enseñándole a que guarden estas cosas. También estaba esa parte, que es también lo que se menciona en el texto de Hechos. Y entonces esta evangelización y la parte de la educación eran parte simplemente de lo que Jesús les mandó, así que ahí no hay discusión, es algo que debemos hacer. Entonces ya tenemos esas áreas como bien descritas, por decirlo así. Imaginémonos, pongámonos en el lugar de que queramos enseñar, de que nos pongamos la meta de enseñar a 3.000 personas, como hemos leído. Les voy a dar unos segundos para que traten de armar un esquema en sus mentes. ¿Cómo enseñamos a 3.000 personas? ¿Será una tarea fácil? Enseñar a 3.000, yo en realidad, ¿cómo fue ese arranque, por decirlo así, ese comienzo de la iglesia? 3.000 personas, o sea, es muchísima gente que hay que organizar, muchas cosas que ver y enseñar, empezar a enseñar, tener gente dispuesta a enseñar tal vez por grupos, me imagino, por familias, por casas, por sectores. Tiene que haber sido un trabajo bastante arduo y algo que no se debe haber podido realizar por una persona. Sabemos que tiene que haber sido un trabajo también colaborativo. Así que realmente esa enseñanza es algo que no me lo alcanzo a imaginar cómo habrá sido. Me hubiera encantado verlo. Sobre todo sabiendo que no estaban, por ejemplo, los medios que tenemos hoy en día. Por otra parte, la comunión y la adoración. Vamos a hablar también de esta otra unidad. Participar, bueno, vamos a nombrar algunas de las cosas típicas de la comunión y de la adoración. El participar de la cena, que está en 1 Corintios 11.
una gran tarea también. Los 3.000 tenían que comenzar a hacer todas esas cosas también. El estar predicando constantemente, como Pablo también se lo instruyó a Timoteo, y ahí vemos, si usted quisiera ver algo de eso, está en 2 Timoteo capítulo 4. Perseverar en la oración, está de más decirlo, eso es parte de nuestra adoración. Y cantar también, elevar himnos de alabanza, también debe estar eso. Y también devolver materialmente lo que se nos ha dado, la ofrenda, también esa parte. Dineros que no nos vamos a llevar al cielo, no los podemos llevar al cielo, ¿verdad? Esos dineros se quedan acá en la tierra. Y a Dios va la gracia que viene por el uso correcto de esos dineros. Eh, y el dinero está acá para usarlo en las cosas correctas. Todas esas cosas que van de la parte de la comunión y la de la oración. Y también la parte del servicio. Y aquí también es otra parte, yo creo que mi mente todavía no lo alcanza a dimensionar. 3.000 personas que tal vez tenían 3.000 necesidades completamente distintas, pero dice que estaban juntos y tenían todas las cosas en común, desde el versículo 44 de Hechos 2 en adelante. Dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Bueno, me imagino que vender propiedades tampoco es algo que se hiciera de un momento para otro, así que habrá pasado un lapso de tiempo. Pero aún así, 3.000 personas, encuentro demasiado, muchísima gente. Y cada uno con sus servicios. Y de hecho, me parece que una parte bastante importante del trabajo de una congregación también es esa, del servicio unos con otros. Sí, tiene que serlo. Y ya, a ver, y ya habiendo identificado estas tareas, ahora la idea de haber identificado esta área es que ahora podamos responder un poco más fácil a lo que habíamos preguntado antes. Ya más o menos identifiqué cuáles son mis talentos. ¿Cómo los voy a poner a disposición de la congregación? Primero, tiene que pensar en una de estas áreas que acabamos de ver. Puede trabajar en la evangelización, apoyando ahí, o la enseñanza, en la comunión, en la adoración, en el servicio a otros. Algunos tendrán más talento para algunas cosas y podrán aplicarse más en ciertas cosas, pero ya tiene un comienzo más definido para comenzar esto mismo de poder querer sumar a su congregación. Y vamos a ver en cada área algunas distintas cosas. Y aquí quisiera que al final de la lección también ustedes pudieran ampliar esta lista. De hecho, puse como 4 puntos por cada ministerio. Un poco mezquino también, con el propósito de que también pueda ser rellenada por ustedes hacia el final de esta reflexión. Bueno, evangelización, hay tantas formas de hacerlo, puerta a puerta, lo que hemos hecho acá, también muchas veces también he escuchado de hermanos que ponen un punto fijo o un stand en donde puedan repartir literatura, recibir a gente que tenga dudas. Ahora está un poco más difícil, pero obviamente estamos proyectándonos hacia el futuro cuando ya tengamos un poco más de libertad. Evangelización en las redes sociales y en general utilizar medios actuales. Voy a detenerme acá un segundo para tomar un ejemplo. Quisiera ver un ejemplo acá en este punto. ¿Recuerdan a Pablo cuando fue a Atenas? Eso está en Hechos 17, por si lo quiere ir a leer ahí. Está un poco más adelante. No vamos a ver todo, pero sí vamos a nombrar un par de cosas. Pablo llegó a Atenas en una escapada, por decirlo así, y comenzó a hablar en las sinagogas y ahí discutía con algunos judíos y piadosos, dice. Eso es 16 en adelante. Entonces, Pablo llegó a un lugar, Atenas, y empezó a discutir. Él estaba solo en ese momento, esperando a sus colaboradores. Y aparecieron ciertas figuras, como siempre, bueno, judíos, pero aparecieron ciertas personas que seguían ciertas filosofías, como son los epicúreos y los estoicos. ¿Qué son estas filosofías? Bien breve. Epicúreos, por ejemplo, consiste en una consecución o perseguir el placer sabiamente administrado, juntamente con el alejamiento del dolor. Es decir, tratar de buscar los placeres y alejarnos de lo que duele o lo que hace mal.
y ellos, me parece que eran las que tampoco creían en la vida eterna, entonces había que aprovechar esta vida. Y los estoicos buscaban la auténtica felicidad y decían que solo se puede obtener, o solo puede consistir en la virtud, en el autodominio, fortaleza de ánimo, que hacen al sabio imperturbable frente a la desgracia y el destino. Es decir, pase lo que pase, permanecer ahí. Ya, ¿y qué es lo interesante? Versículo 21. Bueno, a él lo invitaron. Cuando escucharon que Pablo estaba hablando de distintas cosas, a él lo invitaron al Areópago a que hablara de estas cosas. Leamos del 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ya. Y aquí uno se puede preguntar a dónde se fue a meter Pablo. ¿A dónde fue a llegar Pablo? A la farándula. Yo me lo imagino un poco así, como llegar a la farándula, a la televisión. Fue un lugar donde querían escuchar cosas nuevas. Es decir, Pablo fue a alimentar la curiosidad de la gente, que es muchas veces algo que creo yo que también hay que quitar un poco ese prejuicio de que hay lugares donde tal vez no nos convenga hablar o no nos convenga ir. Y muchas veces tal vez ciertas redes sociales nos pueden parecer un poco así, o ciertos medios digitales, no sé. Tal vez les parezca un poco indecoroso ocupar Instagram o alguna otra redes sociales, pero sí es cierto que Pablo acá fue a una reunión, digámoslo así, en donde lo principal no era la religión judía, sino que era más libre que eso, escuchar cualquier cosa nueva. De hecho, tenían ahí, como dice un altar en el versículo 23, al Dios no conocido. Ya, es decir, era tan libre que si tiene otro Dios, tráigalo. Ese Dios, seguramente usted encontró al Dios verdadero, no sé qué habrán pensado. Pero si tenía otro Dios, también queremos escuchar de él. Y a ese lugar llegó Pablo. Entonces, un poco quería rescatar un poco ese ejemplo en particular y ver que Pablo también anduvo metido, por decirlo así, en lugares que no convenían. Y aún así, de ahí se bautizaron algunas personas, ¿verdad? Como Damaris, Dionisio de la Areopagita y otros con ellos. Funcionó, a pesar de ser un lugar como de la farándula, como diríamos, o donde querían conocer otras cosas, funcionó. Resultó y ahí algo de fruto hubo. Bueno, eso voy a rescatar en cuanto a las tareas de la evangelización. Y como les digo, después aumentemos esta lista, hagámosla muy larga. Enseñanza, y acá hay para disparar para muchos lados, porque hay que enseñar a niños, hay que enseñar a jóvenes, jóvenes hombres, jóvenes mujeres, adultos, adultos hombres, adultas mujeres. Bueno, en el caso de ancianos hay que ver el tema de los diáconos y los varones y todo eso. Las congregaciones, las enseñanzas que van a tener, hay que organizar muchas cosas ahí, hay mucho trabajo, un constante crecimiento. La enseñanza de miembros nuevos también es muy importante. Lecturas que se puedan hacer, también ahí hemos tenido la bendición también con mi señora de participar de algunas lecturas con otros jóvenes y es de mucho provecho. Bueno, mi señora participa en varias lecturas, disculpa que lo diga, pero y yo sé que ella la llena de bendición, a mí me alegra verla tan contenta. Solamente con algo tan sencillo como leer muchas veces. Así que eso. ¿Y qué más? Enseñar a los miembros que lo soliciten. Ya, ese punto ahí quería rescatar algo. La postventa. Usted conoce seguramente la postventa, ¿verdad? Usted adquiere un producto y tiene una garantía y después además, si usted necesita más información del producto, le dan un número de postventa. En cierta forma nosotros nos han vendido el cristianismo, ¿verdad? Y lo hemos comprado, por decirlo bien vulgarmente. Pero sí, tenemos hermanos que están a disposición de nosotros para responder nuestras dudas que tengamos de la Biblia. Y muchas veces no hacemos uso de estas cosas, nos quedamos con las dudas o no nos queremos atrever a molestar a los hermanos porque tendrán cosas más importantes que hacer. Pero sí es verdad que Dios los puso por pastores y por servidores de todas las congregaciones. Entonces los hermanos que puedan saber más tienen también ahí la responsabilidad
de devolver lo que Dios le ha dado, esa sabiduría, ese conocimiento, y enseñarle a los que lo soliciten. Ocupe su postventa, ocupe la postventa. Así quisiera figurarlo. Comunión y adoración, bueno, acá también hay cosas que se pueden hacer en las congregaciones, desde organizar los calendarios, siempre a nosotros, bueno, me acuerdo de las reuniones de varones, nos costaba el tema de los calendarios, a veces un poco lento, a veces un poco más rápido. Estas cosas se tienen que ir organizando, todas las tareas que vayan a realizarse, preparar también dónde nos vamos a reunir, cómo va a ser el orden en ese lugar, la limpieza, tantas tareas que hay que hacer también en ese respecto, y que van rodeando todo esto a la comunión, a la adoración. Las clases de canto también, las oraciones, cuando nos juntemos también a orar, muchas veces, por ejemplo, me gusta mucho ese ejemplo que teníamos ahí acá en San Fernando de poder destinar un día de estudio solamente a oraciones, solamente a juntarnos a orar, en vez de hacer un estudio. Y también organizar otro tema que es de recepción de visitas, ya sean cristianos o no cristianos, que puedan llegar a los estudios, que puedan llegar al día de adoración. Y eso también ahí quiero rescatar algo que vi en Madrid, cuando visitamos una vez y justo estaban llegando personas que no eran cristianas, pero iban de visita. Y se llevaron una cantidad de folletos y CDs y cosas y material. Se la recibió muy bien y yo creo que eso también gusta. Claro, entonces ese también es algo que hay que organizar bien y que pueden ver las congregaciones. Y como les digo, ojalá ustedes puedan traer más ejemplos una vez terminado este mensaje y llenemos esta lista de más tareas. Así en el futuro, cuando ya nos libremos del COVID, podamos ponernos a full a trabajar. Y los servicios, también habíamos hablado de los servicios, de poder atender a las necesidades de cada uno, y aquí hay muchas cosas también. Algunos ejemplos son más administrativos, por ejemplo, los documentos, la papelería, si es que tenemos algún boletín, si tenemos que ir a imprimir material, folletos para repartir a la gente, tantas cosas, incluso ahora más digital, si es que hay que escribir algún blog, hay que escribir alguna entrada ahí de algún mensaje breve de ánimo, cualquier cosa. Hay que estar atento a esas cosas, también la finanza, la tesorería, otros servicios. Identificar y atender necesidades de los hermanos. Y aquí, este punto, yo creo que este es una de las cosas que personalmente me cuesta mucho, pero admiro mucho a otras personas que tienen mucha facilidad para identificar estas cosas y atenderlas. A veces uno no se da cuenta y generalmente las mujeres tienden a ser las que tienen mejor ojo en estas cosas y debemos aprender mucho de ellas también para identificar y atender las necesidades de nuestros hermanos. Y también organizar actividades especiales, ¿verdad? Alguna salida, algún evento, convivencia. También tienen que estar todas estas cosas organizadas, si es que hay algún matrimonio, ojalá algún bautismo, poder organizar algo en torno a eso también. Tantas cosas que se deben hacer en cada una de estas áreas. Ok, entonces voy a hablar la última cosita. Un último comentario simplemente para agregar, un poco arbitrario se podría decir. Y con eso voy a cerrar para que podamos pasar a la parte colaborativa. También tenemos que tener cuidado con nuestras fortalezas. Pablo dijo que él se fortalecía en sus debilidades. Yo creo que eso lo hemos escuchado y igual lo tenemos considerablemente claro. Pero también debemos cuidar nuestras fortalezas, porque juntito a nuestras fortalezas también puede estar una debilidad que nos haga caer de nuestras fortalezas. Y un ejemplo para graficar esto, Ananías y Zafira. Lo voy a resumir. Ananías y Zafira vendieron su vivienda, supongamos de acá a Chile 50 millones, por decir algo. Y ellos fueron y entregaron 40 millones. Y dijeron, nosotros la vendimos en 40 millones. Obviamente eso era una mentira, porque la habían vendido en 50. Y por culpa de eso, bueno, ellos fueron descubiertos, obviamente el Espíritu Santo era testigo de todas esas cosas, así que no les fue bien, fue descubierta su mentira y ellos padecieron, tristemente. Pero hay algo que no se puede negar,
y que es que ellos sí eran muy generosos, porque dieron mucho materialmente, por decirlo así, porque querían que los hermanos estuvieran bien. Pero juntito a esa generosidad hubo algo, otra cosa, una mentira, pero ¿por qué será? Probablemente la jactancia de querer decir sí, dimos todo, no nos guardamos nada. O tal vez un poco ese temor de decir, eh, tal vez nos querrán quitar este otro dinero, querrán que lo demos todo. Y no era el caso, como después se les explicó. No era el caso, ellos se hubieran quedado con esos 10 millones sin ningún problema, nadie les iba a decir nada. Pero hubo ahí, junto a su generosidad, otra cosa, que puede ser justamente la jactancia de querer decir, lo dimos todo, o un poco ese temor. Entonces, esperemos que nuestros talentos ahí queden sanitos, ya que no sean removidos por otras cosas. Y voy a dejar ese ejemplo solamente y recordar el ejemplo de Saúl, que estábamos viendo también el otro día, ayer, puede haber sido. Claro, Saúl también hizo algo que no era exactamente lo que tenía que hacer. Él dijo, ya, fui a atacar acá, y me llevé algunos corderitos, me llevé al rey acá. Y no hizo exactamente lo que tenía que hacer. Cuando Samuel le había dicho, haz esto, específicamente esto, y no lo hizo así. Entonces también puede haber tenido Saúl alguna buena intención, tal vez no, pero el problema es que hubo otra cosa al ladito, otra cosa al lado que no lo dejó que todo fuera bueno. Entonces, un poco esa, y es un tema un poco más extenso, tal vez se pueda hablar otro día, no sé, pero cuidar nuestras fortalezas, cuiden sus fortalezas. Ya, dos cosas. Primero voy a devolverme y voy a ir a esa frase. Dice Hechos 2, versículo 47. Dice ahí, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Ya, ahora usted, la pregunta es, yo tengo una idea de por qué pasa esto. Algo he podido investigar también de hallar el favor con todo el pueblo. Y aún así me cuesta como imaginarme una respuesta más definitiva. Y quisiera que tal vez, como les dije, no quiero venir tanto a enseñar, también quiero ser enseñado y quisiera escuchar también qué opinan ustedes al respecto de eso. ¿Cómo se logró eso? ¿Por qué? ¿Por qué motivo en específico? Tal vez por alguno de estos ministerios, tal vez no, por otra cosa. Pero está todo linkeado, está todo junto acá en este párrafo, así que algo tendrá que ver. Yo creo que tenía que ver parte con los servicios que se hacían, que eran notorios, cosas así, y tal vez un mensaje que podríamos mirar un poco más en ese tema y poder desarrollarlo más como alguno de los trabajos de nuestras congregaciones. Ok, ya, entonces ahora yo llego hasta ahí, les dejo la tarea de si quieren poder agrandar y dar por favor ejemplos buenos de cosas buenas que ustedes hayan visto, que quisieran que otros replicaran también en esta área. Evangelización, enseñanza, comunión y adoración y servicio. Ahí, como dicen en YouTube, deja tu comentario más abajo. Espero que puedan atenderme ahí en esas dos tareitas, completar la lista y ver un poco por qué hallaban los primeros cristianos ese favor con todo el pueblo. Bueno, hasta ahí llego yo, les doy la palabra y obviamente les vuelvo a dar las gracias a Dios primeramente por todo esto que se pueda realizar y por la invitación que se ha extendido a mi persona. Eso. Bendiciones, hermanos. Ok. Gracias, hermanos, por el estudio, la reflexión que nos has traído en esta noche. Estamos muy contentos.